De nuevo, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Dayana Lozano y pertenezco al área de Mercadeo y Comunicaciones de Cincosoft. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por conectarse con nosotros el día de hoy. Les doy la bienvenida a nuestro webinar. El día de hoy hablaremos sobre las modificaciones en el proceso de facturación electrónico según la Resolución 165 de 2023. Para cumplir con los objetivos de este encuentro, contamos con la presencia de Jimena Peñuela, consultora especializada en el módulo 5FE. Les recordamos que pueden compartir sus dudas en la sección de preguntas ubicada en la parte superior derecha de sus pantallas en el botón P y R, las cuales se responderán al finalizar la sesión. Algunos aspectos técnicos que debemos tener en cuenta. La sesión está siendo grabada con el fin de hacerles llegar las memorias de la charla y les recomiendo el uso de audífonos para una mayor calidad del audio y uso de cable de red para una mejor conexión. Doy paso finalmente a nuestra invitada para iniciar con nuestro webinar. Hola Jimena, bienvenida. Muchas gracias, Dayana, y muchas gracias a todos por asistir a este webinar que tiene como finalidad, como lo decía el nombre del webinar, hablar un poco o hablar sobre los cambios que va a tener nuestro proceso de facturación electrónica con la entrada en vigencia del anexo 1.9. Entonces, vamos a empezar con, digamos, la noticia más importante y es que el día de ayer la DIAN publicó un proyecto normativo que dice que estará vigente hasta hoy, ya se aprobará, que cambia la vigencia o la entrada en vigencia del anexo 1.9 del 1 de febrero al 1 de mayo. Este fue un comunicado que se publicó ayer, ustedes lo pueden encontrar también en la página de la DIAN, con lo que nos da de pronto un poco más de tiempo de implementar todo el proceso o los cambios normativos del anexo 1.9. Sin embargo, el cambio que formula la DIAN es solamente de la fecha en la que va a entrar en vigencia el nuevo anexo técnico, pero los cambios por ahora siguen siendo los mismos. Por eso vamos a realizar este webinar para que ustedes conozcan cuáles son esos cambios que, digamos, aunque en el proceso no son muy importantes, en su día a día sí pueden ser un cambio muy fuerte. Entonces, este anexo técnico tiene cambios en las validaciones que enviamos en la información. Digamos que ahora va a validar ciertas cosas y va a rechazar los documentos si no cumplen específicamente con esas reglas. Vamos a tener también unos cambios en las representaciones gráficas debido a unas validaciones de fechas que va a hacer en los documentos. Vamos a tener unos cambios dentro del XML cuando sus facturas sean generadas en pesos diferentes a la moneda colombiana. Y pues vamos a hablar de pronto de unos temas en general que también tiene la resolución que puede que sean importantes para ustedes o no. Entonces, lo primero y lo más importante, digamos que este webinar se hizo hoy porque les queríamos confirmar que a partir de mañana en la noche se iba a publicar esta nueva versión, pues con todos sus cambios, pero con la noticia de que se aplaza este anexo, lo haremos entonces o el primer día de mayo o un día anterior. Igual nosotros les estaremos comentando o comunicando a través de correos electrónicos o de cualquier tipo de notificación. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de las incorporaciones o los cambios que tuvo el anexo técnico. Entonces, los cambios que hay es porque va a generar nuevas validaciones. Va a comenzar a buscar o a identificar información exacta y dependiendo de eso va a rechazar o no sus documentos. Entonces, es información de quien emite la factura. Realizando pruebas identificamos que no va a ser, o parece ser, que no es solo del emisor, sino del adquiriente también. Sin embargo, dentro de la normatividad solo se especifica que la información que va a validar es del emisor, por eso la nombramos solo aquí, pero dentro de las pruebas identificamos que está haciendo notificaciones con respecto a la información de nuestros clientes también, pero pues habría que esperar si son esos ajustes los que va a hacer durante estos meses que aplazó la resolución. La fecha de generación de los documentos, digamos que antes había una regla que me permitía generar hoy
una factura con fecha de 10 días hacia atrás. Esa regla ya no existe a partir del 1/9, o sea, a partir de mayo, ya esa regla no existe y creó una nueva regla validando la fecha de generación y la fecha de expedición, que ya les voy a contar cuál es la diferencia de nuestros documentos. Como les conté, hizo un cambio en el proceso de la facturación de exportación, pero ese cambio afecta a todo tipo de facturas, incluyendo nuestra factura normal, nuestra factura estándar, que se genera en otra moneda diferente a la de Colombia. Y unos cambios en el medio de pago y en las notas crédito que nos referencian a una factura. Entonces, una pregunta que nos han hecho mucho es si el anexo técnico 1.9 aplica para el documento soporte. Y la respuesta es no. Todos los cambios de los que vamos a hablar hoy afectan el anexo técnico 1.8. O sea, en la actualidad tenemos para facturación electrónica el anexo técnico 1.8. ¿Qué es eso? Es como la estructura con la que hay que enviar la información. Entonces, la DIAN publica un anexo técnico y dice, así me deben enviar la información de las facturas, notas débito y notas crédito. Entonces, el anexo técnico 1.9 modifica el anexo técnico 1.8, que es el de facturación electrónica. Para documento soporte existe otro anexo técnico totalmente diferente que es el 1.0, o sea, el primero que salió. Entonces, en ese caso, estos cambios, estas nuevas reglas no van a afectar el documento soporte, solo el proceso de facturación, notas crédito y notas débito. Por favor, recuerden que si tienen dudas o tienen preguntas dentro de la invitación o dentro de el Teams, hay una opción donde ustedes pueden registrar sus dudas y preguntas y al final se las vamos a responder. Entonces, vamos entonces ahora sí a ver el cambio. Entonces, un cambio principal importante es que vamos a validar con lo que está en la normatividad los datos de quien emite la factura. Entonces, la DIAN tiene una nueva validación, una nueva regla. En la parte final dice qué regla es, que es la FAJ43A, por si ustedes la quieren revisar, con la cual va a validar que el nombre que yo estoy enviando dentro de la factura y el NID sean exactamente iguales a como están en el RUT. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que obviamente la regla del NID ya funciona correctamente porque si no, no podríamos transmitir facturas. Sin embargo, sí puede pasar que dentro de la aplicación o dentro del ERP, el nombre de ustedes como compañía no esté exactamente igual a como está en el root. Entonces, en la imagen, por ejemplo, yo estoy viendo el root de 5. El root de 5 dice que nuestra razón social es 5Soft, 5 comunicaciones SAS. Pero en el ERP, en la información, en el registro de terceros o en la gestión de clientes, que ahora es la nueva opción, no lo tenemos así, lo tenemos como 5Soft SAS. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del XML, cuando transmitimos la razón social o el nombre de nuestra empresa, lo estamos transmitiendo como está en el registro de terceros. La DIAN va a validar que el nombre sea exactamente igual. Entonces aquí esto lo hace, es un robot, no lo hace una persona, ¿no? Entonces él no va a revisar si dice 5Soft, 5 comunicaciones SAS, sino por ejemplo en el SAS. En el SAS hay una S.A.S. Entonces nuestro nombre en el ERP debe estar exactamente igual. Si tengo puntos, debo tener puntos. Si no tengo puntos, no debo tener puntos, porque no va a validar que diga SAS, sino que el nombre coincida exactamente. Entonces va a revisar carácter por carácter. Entonces no se me puede ir una coma, un punto, una tilde, nada. Debe estar exactamente igual. Por ahora solo lo notifica. No sé si se han dado cuenta. Dice las validaciones del RUT pronto se activarán o estarán vigentes, dice algo así. Entonces, este es uno de los cambios importantes. De pronto, para los que tienen la duda de dónde se ve la información de nuestra empresa, nosotros en el módulo financiero tenemos una opción que se llama administración de terceros o registro de terceros para de pronto los que no tienen esa nueva versión. De aquí es desde donde tomamos los datos
para enviar la información. Entonces, por ejemplo, el NID de 5 es 830.021.894. Entonces, este es el nombre que nosotros estamos enviando. 5soft SAS. Estaría diferente a lo que tengo en el root. Entonces, deben entrar a ajustarlo. Tenemos clientes que facturan en nombre de un tercero. ¿Cómo saben eso? La mayoría no lo hace, es una particularidad del negocio que manejan. En el módulo de emisión electrónica, en la opción de sincronización de documentos, hay dos NIDs. Un NID es el NID de la compañía, de la empresa en la que estamos, y hay otro NID que dice NID de quien emite los documentos. Entonces, por si lo quieren revisar, está el NID de la empresa, que es nuestra empresa, o sea, en la que estamos, pero el NID del emisor es el que realmente se envía dentro de la factura. Entonces, en caso de que yo no facture a mi nombre, sino que facture en nombre de un tercero, que es una particularidad, no es lo general, deben revisar que el NID que tienen como emisor tenga la razón social correcta o exactamente igual a como está en el root. Ese es uno de los primeros cambios. También dentro de las pruebas que realizamos, pero son pruebas, no está la normatividad, dice que va a validar esta misma información para los clientes. No sería tan lógico, tan sencillo de solucionar, pero pues está como en la mesa, aunque en la normatividad no está y esperamos que siga así. Entonces, por ahora, este cambio no lo va a hacer 5. No tenemos forma de ir a revisar cómo está el nombre de su empresa en el root. Este cambio lo deben hacer ustedes. Aunque la DIAN haya aplazado la normatividad o la entrada en vigencia del anexo, este es un dato que obligatoriamente debe ir. Entonces es mejor que lo vayan actualizando. Es un cambio muy sencillo. No se lo tienen que pedir a 5, sino ustedes entran a la aplicación, al módulo financiero y hacen la actualización. Entonces, primer cambio, súper sencillo de solucionar. Revisar mi nombre en el ERP. La segunda regla es la del NID, pero obviamente esa ya la estamos cumpliendo. Hay otro cambio muy importante y creo que este es uno de los cambios que más va a afectar el proceso de facturación de nuestros clientes, sobre todo para los que facturan desde el módulo CBR, aunque también les puede afectar si ustedes tienen el módulo administrativo. Desde hace 2 años que salió el anexo anterior, la DIAN nos dio 10 días para enviar nuestras facturas. Es decir, que yo hoy, 30 de enero, podía generar una factura con fecha del 20 de enero y la DIAN me recibía mi factura. Con las nuevas reglas o con esta nueva regla en particular, que es la que estamos nombrando aquí, la DIAN dice, la fecha de generación de la factura, entonces miren que en la diapositiva les decimos, la fecha de generación es la fecha con la que se crea la factura, la nota débito o la nota crédito. Normalmente es el mismo día en el que estoy, pero pues el sistema, con base en la normatividad anterior, les permite cambiar la fecha a un día anterior o a un día superior. Con este cambio ya no podríamos modificar esa fecha. La fecha debe ser el día de hoy. ¿Por qué? Porque la regla es que la DIAN va a validar que la fecha de generación sea la misma que la fecha de firma digital. ¿Qué es la fecha de firma digital? Cuando yo le doy clic en enviar o el proceso automático del módulo de emisión electrónica envía la factura o envía la nota crédito o la nota débito a la DIAN, firma digitalmente las facturas o el documento que esté transmitiendo. Esa firma queda con la fecha del día en el que se envía, o sea, el 30. Entonces la DIAN va a validar que la fecha de la firma sea exactamente igual a la fecha que está con la que se generó la factura. Si la fecha es diferente, según esta nueva normatividad, van a rechazar las facturas. Entonces, casos que hemos tenido. Yo tengo mi módulo de CBR y la fecha con la que creo la factura en el ERP es la fecha de escrituración, que normalmente nunca es hoy, sino es 2 o 3 días hacia atrás cuando realmente se firma la escritura. Con este cambio, con esta nueva regla, ese trámite ya no se puede seguir llevando así. La fecha de la factura tendrá, asumimos hasta el momento, que ser diferente a la fecha de la escritura porque debe ser hoy.
Otra cosa que les puede pasar es que ustedes sincronicen la factura y si no tienen el proceso automático que la envíe, se les puede pasar, se les puede olvidar y llegan al día siguiente a enviar la factura. O tiene alguna inconsistencia que no se soluciona y al día siguiente cuando van a enviar la factura, la DIAN les va a rechazar. ¿Por qué? Porque la factura tiene la fecha del día de ayer y pues ya hoy con esta nueva regla no se va a poder emitir. Solución, escalar casos de soporte solicitando al módulo CBR si su factura es de CBR, al módulo financiero de facturación y cartera, cambiar la fecha de la factura porque como ya está en el módulo de emisión electrónica, ustedes ya no las pueden editar y no las pueden ajustar. Esperamos que este tiempo que se toma la DIAN para implementar ese nuevo anexo técnico lo tomen de pronto para ajustar un poco, por ejemplo, este tipo de reglas que sí nos afectarían bastante. Entonces, por ahora el proceso es así. Entonces voy a hablarles un poquito de nuestro addon FE009. Es un addon antiguo, pero es un addon que está actualmente, que ustedes lo pueden pedir, y es la automatización del proceso. En la actualidad, digamos que cuando yo tengo una factura, pues el proceso es sencillo y yo lo puedo hacer manualmente. ¿Qué es hacerlo manualmente? Que yo tomo, le digo voy a emisión, sincronizo mi documento, y luego voy a envío de documentos y lo envío a la DIAN. Pero el addon FE009, que es muy viejito, realiza este proceso de forma automática, sincroniza la factura y las envía. Entonces, en las implementaciones les contamos que tenemos este proceso, pero normalmente las empresas empiezan a hacerlo de forma manual y se quedan con la manualidad. Esta es una oportunidad para que de pronto no se les queden esas facturas pendientes por enviar, sino que el sistema lo haga automáticamente. Pueden pedirlo automático y seguirlo haciendo manual. Entonces, de pronto para tenerlo como contingencia o ya pues para implementarlo en su día a día. Solicitan este addon y ¿qué pasa entonces, Jimena, si mi cliente no tiene correo o tenemos alguna inconsistencia? El proceso automático permite generar notificaciones. Entonces, hay una opción que se llama usuarios notificados en eventos del sistema. Ustedes configuran o registran ahí a los usuarios a los que el sistema debe notificar en caso de que pase algo. Ah, mi usuario no tiene correo o existe una cuenta contable pendiente por configurar o pasó cualquier otra cosa que no me permite sincronizar mi factura o mi nota de crédito o mi nota de débito. Y el sistema automáticamente lo notifica. Entonces no tiene que estar el usuario siempre revisando la aplicación, sino que si pasa algo, pues el sistema se lo va a notificar. Entonces esta es una opción de pronto solucionar o digamos que atacar esta nueva versión que tiene la DIAN. Con respecto a estas mismas fechas hay un cambio importante y es que la DIAN dice que adicional a que así se debe generar el XML, las representaciones gráficas deben tener las dos fechas, la fecha de generación y la fecha de firma digital. Eso está en el artículo 11 de la resolución 165. En la actualidad, todas nuestras facturas tienen la fecha de generación, porque es la fecha en la que se genera, pero no estábamos poniendo, nos estaba mostrando la fecha de la firma digital. Entonces, ese va a ser otro de los cambios que va a tener esta nueva versión del módulo de emisión electrónica y en este caso particular, el módulo de facturación y cartera. Las representaciones gráficas que manejan ustedes hoy dentro del módulo de FIC o dentro del módulo de ABR y de CBR van a tener que cambiar. Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva responsabilidad. Entonces, dentro de los cambios que está, bueno, se debe mostrar la fecha de generación que el sistema ya lo tiene. La fecha de firma digital. Entonces, la fecha de firma digital en la normatividad se habla de la fecha de expedición. Esa fecha de expedición es cuando se firma la factura. En el ERP es cuando yo envío mi documento a la DIAN. Es cuando yo vengo a admisión y le digo enviar documentos y le doy clic en este botoncito. Sea que lo hace el proceso automático o lo hago yo como usuario, le digo enviar. En este momento es cuando se firma el documento y esa sería la fecha de expedición de mi factura, que es obligatoriamente
o es obligatoria, mostrarán la representación gráfica. Y adicionalmente, en unos casos particulares, hay que mostrar la dirección de entrega del bien o prestación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? No es muy común, pero los clientes de Cinco lo tienen, y es que se genera la factura a un tercero indefinido. Entonces, yo no quise dar mi número de cédula, yo no quise dar mis datos, entonces, pero yo debo generar la factura, la debo reportar. Entonces, lo que hacen los usuarios es crear, según la normatividad de la DIAN, crear un tercero que tiene un número de identificación 22222222292. Y ese es mi tercero. Para esos casos en particular, la normatividad indica que yo debo tener la dirección de entrega del bien o del servicio. Como puede ser que les aplique o no les aplique, la representación gráfica de sus facturas va a tener este cambio, porque no sabemos en qué momento ustedes lo van a tener que implementar. ¿Por qué este cambio es tan importante? En la actualidad, todos ustedes como clientes tienen una representación gráfica asignada a sus modelos de negocio. Entonces, eso también se los voy a mostrar en la aplicación. En la actualidad, ustedes desde el módulo FIC, facturación, configuración, en la opción de configurar modelos de negocio, voy a esperar un momento de pronto para que todos lo alcancen a ver. Yo tengo todos mis modelos de negocio. Si lo leen, hay un formato estándar de factura, de nota crédito y de nota débito en todos sus modelos de negocio. Sea que sus modelos de negocio generen facturas o órdenes de facturación desde maquinaria de equipo, desde AdPro o directamente desde FIC, todos tienen una representación gráfica. En este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a actualizar la representación gráfica estándar y todos ustedes o la mayoría tienen en este momento actualizado el formato estándar de factura con copia. La mayoría dice copia, 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 no dice la principal. A partir del 1 de mayo deben entrar a cada uno de sus modelos de negocio y realizar el cambio para que ya no se muestre la copia, sino que se muestre el formato estándar de factura FIC. Entonces, la diferencia es que dice copia. ¿Por qué dice copia? Porque muchos de ustedes nos pidieron registrar información adicional a la que pide la DIAN dentro de esas representaciones gráficas. Entonces, lo que hicimos fue crear una copia para mostrar esos datos adicionales, pero debido a esta normatividad y debido como a la premura del caso, tomamos la facturación estándar y lo registramos allí. Es decir, que si ustedes el 1 de mayo no actualizan estos formatos, su representación gráfica no estará cumpliendo con la normatividad. Y digamos que esto es algo importante. Entonces, deben entrar a cada uno de los modelos de negocio y cambiar el formato estándar para las facturas, notas débito y notas crédito para todos los cambios, para todos los modelos de negocio. Realizamos el cambio y damos clic en guardar. Siempre deben dar clic en guardar. Entonces él les pregunta si quieren hacer algo adicional. No, volvemos a entrar y actualizamos el siguiente modelo de negocio. Lo deben hacer uno a uno. Entonces aquí la representación gráfica estándar va a traer la información que nos exige el artículo 11 de la resolución 165, que es, usted me debe informar si es responsable de IVA, si es gran contribuyente, si es autorretenedor o si pertenece al régimen simple. Esa va a ser la información que vamos a tener estándar, más los datos que nos están pidiendo que tengamos en las representaciones gráficas, que es la fecha de firma digital y la dirección de la entrega del bien o del servicio. Eso, digamos que hasta aquí. Entonces, súper importante. Hay dos cambios en la normatividad que deben hacer ustedes en su aplicación. El primero, actualizar la razón social del emisor, que en el 90% de los clientes es su propia empresa, y actualizar las representaciones gráficas para que sean las estándar en todos sus modelos de negocio.
Si ustedes tienen procesos de facturación recurrentes o masivos, pues les aconsejamos que regeneren una primera factura, verifiquen si esa factura está bien, si ya tienen los cambios normativos, que son estos dos datos, y ahí sí ya podrían generar masivamente sus facturas. Si ustedes dicen, no, a nosotros nos serviría, nosotros quisiéramos que se mostraran todos los demás datos, hay una particularidad importante y es que estos cambios normativos se dan en cualquier momento. Entonces, digamos que la representación gráfica estándar que tiene 5 siempre va a cumplir con lo que nos dicta la normatividad. Entonces, la nuestra o la que va a aplicar a partir del 1 de mayo tiene todo lo que nos solicita la resolución 165. Si ustedes quieren mostrar información que es adicional, debemos crear una copia y en esa copia poner esos datos adicionales más los obligatorios. Es decir, que siempre que haya un cambio normativo, debemos ir a actualizar esa segunda representación gráfica, no va a ser la estándar. Siempre hay que actualizarla. Entonces, digamos que teniendo en cuenta estos cambios, nuestra recomendación es que validen bien si realmente es necesario mostrar esa información como estándar en la factura, o sea, que siempre salga esa información. Recuerden que cuando generan las facturas, ustedes tienen la posibilidad de poner observaciones, tienen la posibilidad de mostrar información adicional al ítem de facturación dentro de las facturas y que se vean la observación. Lo mismo pasa con las notas crédito y las notas débito. Nuestra recomendación es que si ustedes dicen sí, definitivamente debe ir, de pronto lo implementemos en esos campos en los que ustedes pueden o no poner la información. Si ustedes dicen no, definitivamente yo quiero que vaya cierta información siempre en mi representación gráfica, al lado de las calidades tributarias. Entonces recuerden, las calidades tributarias es soy o no agente de retención de IVA, soy o no autorretenedor, soy gran contribuyente, que digamos que pertenezco al régimen simple, que son las obligatorias que están, si ustedes lo quieren revisar, en el artículo 11 de la resolución 165. Entonces, si ustedes dicen sí, deben escalar un caso de soporte indicándonos cuáles son esos datos adicionales y siempre tener presente que cuando haya una actualización de este tipo, la representación gráfica que se va a actualizar es la estándar y ustedes deben estar atentos a solicitar siempre la actualización de esa personalización que tienen en la representación gráfica. Entonces, si de pronto cambian de personal y la otra persona que está en el momento del cambio no conoce este proceso, pues digamos que vamos a tener inconvenientes. Si ustedes se quedan con lo que nos obliga la norma, con lo que se debe mostrar en la representación gráfica estándar, pues no tendrían ese inconveniente. Sin embargo, están las dos opciones para que lo tengan en cuenta. Eso va a pasar el 1 de mayo. Listo. Otro cambio importante que no afecta a muchos de los clientes, pero que sí puede pasar, es en la moneda en la generación de las facturas. Entonces, en la actualidad, si yo genero mi factura en dólares, la puedo enviar. Si la genero en euros, en pesos dominicanos, en cualquier peso, el XML se genera con esa moneda y la representación gráfica se genera con esa moneda. Sin embargo, la nueva regla que está marcada en la diapositiva indica que dentro del XML no puede ir una moneda diferente al peso colombiano. Digamos que según como unos estudios que hicimos, para los clientes no es viable generar una factura en otra moneda y que la representación gráfica no quede así. Entonces hicimos un cambio y es en el XML siempre, no importa la moneda en la que ustedes generen su factura, se va a ir para la DIAN en el peso colombiano, como lo exige la DIAN. Pero las representaciones gráficas y todos los procesos que hagan contables como lo hacen hoy, van a seguir mostrando la moneda original, la moneda que ustedes seleccionaron para hacer su transacción. Entonces, habría un cambio que sería transparente para ustedes y es que en ese XML siempre va la factura en pesos colombianos. La DIAN creó una nueva sección donde yo la puedo enviar si quiero en la moneda funcional, en la moneda que escogí. Entonces, nosotros en el XML adicionalmente enviamos esa información. Pero la normatividad lo que indica es el XML de la factura debe ir en pesos colombianos
y así se generará, aunque ustedes hagan la factura en el ERP en otra moneda. Pero digamos que lo más importante y el impacto que teníamos era que la representación gráfica nos iba a mostrar en esa moneda. Entonces hicimos el ajuste o se hizo el desarrollo para que la representación gráfica muestre la moneda en la que ustedes generaron la factura, pero el XML cumpla con la normatividad. Pero eso va a aplicar hasta el 1 de mayo. Por ahora vamos a seguir haciéndolo como lo hacíamos desde el año antepasado. Otro cambio importante, que no sé si muchos lo conozcan, es el cambio en las notas crédito que no referencian a una factura. Nuestro módulo de facturación y cartera cuenta con una opción que se llama gestión de notas crédito sin factura. No muchos lo conocen y por eso no es tan usada, pero existe. Entonces, en el módulo de FIC en facturación, en la gestión de notas crédito, tenemos una opción que se llama generar nota crédito sin factura. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo generar una nota crédito que afecte el saldo de mi cliente, que afecte mi ingreso en la DIAN, pero que no afecte ninguna factura. ¿Por qué se puede generar eso? En la actualidad la DIAN tiene una regla y es que la factura, si ya se encuentra aceptada, no se puede modificar ni con una nota crédito ni con una nota débito. La DIAN rechaza esos documentos que genera. Pero si, por ejemplo, yo quiero cobrarle intereses a mi cliente o en este caso, si quiero hacerle un descuento porque me dijo que había recibido todo el producto y no es así, entonces ya no me debe 1.000.000 de pesos, sino me debe son 800.000 pesos. Yo puedo desde la aplicación, desde el módulo de facturación y cartera, generar una nota crédito que afecte el saldo de mi cliente en el ERP, que puedo reportar a la DIAN para indicar que ya no voy a tener ese ingreso completo y así, pues realizar como ese proceso comercial que tengo con mi cliente. Sin embargo, cuando se generan estas notas crédito, yo podía indicar que una de las causales era por anulación total de la factura. Entonces la DIAN hizo un ajuste diciendo, si usted no me está diciendo cuál es la factura, pues no me puede decir que la causa o el causal de generar la nota crédito es anulación total de la factura. Digamos que ya en la aplicación, cuando ustedes generen estas notas crédito sin factura, no les va a permitir o así seleccionen que es anulación total de la factura, el XML indicará una causal diferente, pero no la de anulación de la factura, que digamos es este que tenemos acá, anulación de factura electrónica, porque la DIAN nos va a rechazar. Entonces nosotros hicimos un desarrollo para que cuando se genere el XML y se transmita a la DIAN, el sistema identifique que la nota crédito no lleva una factura y por ende no puede ir como una anulación, sino como un ajuste de precios o un ajuste en el saldo del cliente. Digamos que este es un cambio transparente para ustedes, pero es un cambio que se tuvo que hacer, si no las notas crédito iban a ser rechazadas. Hay otros cambios importantes, pero que digamos que el sistema ya los suple y que no les afectaría. Entonces, el medio de pago. En la actualidad, el medio de pago solo es obligatorio para las facturas que se generan a crédito. En este caso, para esta nueva versión, que es la 1.9, la DIAN exige que el medio de pago debe ir en todas las facturas, no importa si es a crédito o de contado. Entonces, hicimos una nueva funcionalidad para que nuestros XMLs siempre lleven el medio de pago. También indica dentro de la normatividad en el artículo 11 que se debe indicar cuál es la retención en la fuente que se aplicó en el negocio. No indica que es obligatorio, pero determina que se debe mostrar en la representación gráfica y en el XML. Entonces, no es un cambio que nosotros realicemos, no es un desarrollo porque ya existe. Tendría que ser un cambio directamente en cada una de sus compañías donde ustedes verifiquen, bueno, ¿vamos a enviarla o no? Según la normatividad dice que sí la debemos enviar. Entonces, lo que deben hacer es ir a la configuración que tienen en el módulo de emisión electrónica, en configuración, en cuentas contables de facturas, solo aplica para facturas, y buscar si hicieron la configuración correctamente, cuáles son las cuentas contables que tenemos con el concepto de retención en la fuente. Digamos que las mías todas están inactivas. Inactivas porque están en gris, si de pronto no lo recuerdan. ¿Esto qué quiere decir?
que cuando mi factura tiene una retención en la fuente, yo como compañía determiné que la representación gráfica y el XML no deberían tener esta representación gráfica, pero pues con la entrada en vigencia de la resolución 165 sí se deberían pues como presentar. Entonces la activamos y hago el cambio. Aquí entonces yo puedo ir viendo que ya tengo activa la copia, digamos que cuando el sistema o el módulo de emisión electrónica sincroniza las facturas, lee la configuración que tenemos aquí y él verifica. La cuenta 13551501, que representa una retención en la fuente, debe ir dentro del XML, sí o no. Con el activo le digo sí o no. Este es un sí, el inactivo es un no. Entonces debo venir y ajustarlo. Eso no lo vamos a hacer nosotros, no es un proceso que se haga dentro digamos que los procesos automáticos o algo que tenga la aplicación, sino esta es una administración de ustedes como empresas, entonces deben entrar a hacer el cambio para que el sistema tenga activas las cuentas contables de retención en la fuente. Hay clientes que son un poco más prácticos y lo que hicieron en las cuentas de retención en la fuente o de cualquier retención es ponerle no aplica. Entonces, puede ser que cuando ustedes entran a buscar y buscan retención en la fuente, no les salgan todas sus cuentas o no les salga ninguna, porque pues no siguieron el lineamiento de ponerle el concepto real, sino que a todo lo que no lo iban a transmitir a la DIAN le pusieron no aplica. Entonces, nuestra recomendación es que mejor entren o cuando terminen, finalicen la actualización, revisen todas las cuentas contables y verifiquen que las que representan comercialmente una retención en la fuente se encuentren activas. El activo me permite o le permite al módulo de emisión electrónica tomar la información de esa retención en la fuente, agregarlo al XML y mostrarlo en la representación gráfica. Otras cosas nuevas que traía este anexo eran los nuevos tributos, que es impuesto de licores y de los ultraprocesados, que pues en la mayoría de casos no nos aplica, y un nuevo tipo de identificación, que es el permiso de protección temporal, que obviamente pues tampoco creo que nos aplique para muchos clientes, pero pues estaba dentro de la normatividad como entre los cambios que había. Listo. Hay un cambio importante que ya muchos saben, si no, pues sí me gustaría que tuvieran en cuenta, y es que la versión del anexo 1.9 en este momento ya está totalmente lista, está totalmente desarrollada, teniendo en cuenta que deberíamos implementarla mañana en la noche. Por ello, esta nueva versión solo estará o solo es compatible con el proceso de software propio que tenemos en 5RP. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que hasta el año pasado el cliente tenía la opción de hacer su proceso de facturación con un proveedor tecnológico donde 5 se integra con ese proveedor, hace un desarrollo y se integra con la estructura que el proveedor tecnológico existe. En este caso, debido a la premura, ya que 5 ya cuenta con un proceso propio que permite transmitir las facturas, las notas de débito y las notas de crédito directamente a la DIAN, no vamos a tener esa compatibilidad con ningún proveedor tecnológico. Entonces, una de las actualizaciones que también deben revisar ustedes o realizar ustedes es pasarse a la última versión del módulo de emisión electrónica, que es la transmisión de documentos a través de software propio. Si ustedes cuentan con documento soporte, es como ese proceso. El documento soporte no pasa por la plataforma de ningún proveedor tecnológico, sino que lo hacemos directamente de 5 a la DIAN. En este caso, estamos actualizando a todos los clientes para que ya no exista ese intermediario y para que ya no haya ese esfuerzo de soporte, desarrollo, de pruebas cuando existan estas actualizaciones o estos cambios de ley. Entonces, súper importante, si no lo conocen, si de pronto no es muy clara la información que les estamos dando, ustedes pueden escalar un caso de CAPTA o escribirle directamente a nuestra directora de operaciones, que es Kelly Muñoz, ahí en la aplicación o en la diapositiva está su correo, y validan cómo deben hacer esa actualización, cómo deben hacer ese cambio, y si necesitan o tienen alguna duda o pregunta, pues nosotros programamos una sesión muy chiquitica para contárselo. Ese cambio sí o sí debe estar implementado al
30 de abril, el último día antes del 1 de mayo, porque eso quiere decir que si ustedes no se han actualizado a esta nueva versión, el 1 de mayo no van a poder transmitir sus facturas con la nueva versión del 1.9. El ERP y el módulo de emisión electrónica y de facturación y cartera contarán con la nueva versión, es decir, ustedes van a tener los datos como lo exige la DIAN, pero la emisión hacia el proveedor va a tener una versión anterior porque obviamente ellos tienen que hacer una actualización. Entonces es ahí donde el sistema ya de pronto no les va a aplicar por ese cambio que se debe hacer con todos los proveedores para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a pasar ahora a una ronda no muy grande de preguntas. Recuerden que si no alcanzamos a contestar todas las preguntas hoy o en este pedacito de tiempo, igual nosotros vamos a enviar las memorias y dentro de esas memorias van las respuestas. De pronto para finalizar y los que de pronto no pudieron llegar apenas iniciamos, la resolución 165 que implementa el anexo punto 9 de facturación electrónica que comenzaba el 1 de febrero fue aplazado a través de un proyecto de resolución que publicó ayer la DIAN para el 1 de mayo del 2024. No cambió ninguna regla, no hizo ningún otro cambio, solamente cambió la fecha en la que empieza a ser obligatorio. Entonces, hoy nos acompaña Zenaida Castellanos, que nos va a ayudar con las preguntas. Hola, Jimé. Buenos días también para todos. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, señor. Vale, listo. Bueno, vamos a empezar por aquí. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a tomar aquí algunas al azar para, como lo dijo Jimé, poderles dar respuesta y las que no alcancemos, pues a través de correo igual les daremos respuesta a todas las preguntas y adjuntaremos las memorias de este webinar. Primera pregunta, ¿para el documento soporte aplican también estos cambios? No, no, y ese es uno como de los temas principales y que más preguntan los clientes. No, no, señor. ¿Por qué no? Porque la resolución implementa el anexo 1.9 que modifica el 1.8. Ese 1.8 solo habla de facturas, notas débito, notas crédito. El de documento soporte es el 1.0, o sea, el primero que salió y ese no tiene ningún cambio por ahora. Gracias, Jimé. Para nosotros que somos una constructora, ¿es necesario tener contratado el módulo de facturación y cartera para la implementación del software propio? Sí, sí, señor. Digamos que el módulo de emisión electrónica tiene un objetivo principal y es construir el XML y transmitirlo a la plataforma de la DIAN. Ese es su fin, ese es su objetivo. El módulo de facturación y cartera es el que realiza la generación de las representaciones gráficas y permite llevar la administración de las facturas y de la cartera. Entonces, esto quiere decir que es necesario tener el módulo de facturación y cartera para poder generar las representaciones gráficas de ABR, de CBR, del mismo FIC y transmitirlas a la DIAN y a sus clientes. Vale, muchas gracias. Si realizo facturas desde el módulo CBR, estas deben tener la fecha de la escritura y por lo general son días anteriores. ¿Qué debemos hacer? Es un tema importante y es un tema que le afecta mucho a los clientes de 5. Según lo que dicta la normatividad, ya no se puede seguir haciendo ese proceso. La fecha en la que se genere la factura debe ser el mismo día en que se transmite a la DIAN. Ya no nos aplica esos días que nos daban adicionales para poderlas generar. Entonces, es un cambio que deben pues validar en el interior de la compañía. De pronto puede ser, esperamos que sea así, que en este tiempo en que la DIAN validó o aplazó la resolución, pues sea para hacer ese tipo de ajustes. Pero al día de hoy es obligatorio cambiar esa modalidad que tienen porque ya no se podría transmitir así las facturas. Muchas gracias, Jimé. Otra pregunta. Buenos días. Si emito mis facturas sin mostrar la retención, ¿serán rechazadas? No, dentro del XML no se especifica o dentro de las reglas no se especifica que si una factura no tiene retención la van a rechazar, porque la DIAN no tiene conocimiento en qué momento sí las debes generar o no. Por eso tal vez no sale como obligatorio. Pero sí, digamos que el artículo 11 de la resolución 165 indica
que se debe mostrar o se debe representar la retención en la fuente que se aplicó en el negocio. Entonces, no es como una regla de rechazo, pero la normatividad sí dice que se debe mostrar. Vale, muchas gracias. Veo que alguno de nuestros participantes está levantando la manito. Recuerden que sus inquietudes las pueden registrar aquí dentro del chat. Ahí hay un botón que dice PIR. Por favor, registren ahí sus preguntas. Si no te alcanzamos a responder, igual te daremos respuesta a través de correo electrónico, ¿vale? Bueno, sigo por aquí con otras preguntas. Hola, buenos días. Nosotros tenemos como operador a Safety para emitir. Me gustaría estar seguro de que estos cambios incluyen, por supuesto, estos operadores y sus integraciones. No, digamos que cuando el módulo de emisión electrónica nació, la DIAN solo nos daba la opción de poder transmitir los documentos a través de un tercero, de un proveedor tecnológico, Safety, Cadena Carvajal. Entonces, 5 hizo esas integraciones para poder cumplir pues con la normatividad. Pero desde hace 2 años, desde el 2022, hemos implementado un proceso para ya no necesitar un intermediario. Digamos que la idea es cubrir varias necesidades que tienen los clientes, que el soporte, digamos, esté centralizado, todo lo manejemos directamente aquí, que no hayan intermediarios, eso quiere decir que no hay un esfuerzo de desarrollo ni un costo para el cliente cada vez que haya una actualización de ley o cada vez que se tenga que hacer un cambio, por ejemplo, en las representaciones gráficas. Entonces, digamos que la idea es que todos tengan la última versión del módulo de emisión electrónica en la que no se requiere un proveedor tecnológico, sino que desde 5 envías directamente las facturas a la DIAN, es un intermediario. Digamos que no hay procesos, no hay un cambio fuerte en lo que realizan hoy en día, sino solamente el sistema se actualiza para ya no enviarle al proveedor, sino enviarle directamente a la DIAN. Entonces la respuesta es no vamos a realizar actualizaciones para integrar esta última versión con ningún proveedor tecnológico. Muchas gracias, Jiménez. Una pregunta por aquí dice, ¿se puede enviar PDF y XML a varios correos? Creo que complementando un poco la pregunta que nos realiza aquí nuestro cliente, me imagino que hace referencia al modo de operación software propio, que si se pueden enviar PDFs y XML a varios correos. Digamos que una de las actualizaciones o uno de los cambios que hay al tener el modo de operación software propio es tener nuevas funcionalidades. Entonces, este software propio les permite enviar la factura y el XML, o sea, el archivo .zip desde el primer envío a varios correos. Adicionalmente, ese primer correo también tiene carga para que puedas enviar los soportes o si tu cliente te dice, no, con el primer correo no me envíes los soportes, reenvíamelo luego con los soportes, tenemos una funcionalidad para que puedas reenviarle ilimitadamente a muchos correos el XML o el .zip con la factura. Entonces, estas son unas como de las funcionalidades o de los beneficios que tendrían con el nuevo proceso del módulo de emisión electrónica. Reenvío a múltiples correos, carga de soportes, trazabilidad del estado del documento frente a su cliente, van a poder ver si su cliente aceptó o rechazó la factura. En caso de que su cliente sea facturador electrónico y le guste solamente enviar el acuse de recibido y el recibido del bien, ustedes van a poder finalizar el proceso generando la aceptación tácita. El sistema genera el XML, la representación gráfica de esa aceptación tácita, se la envía a la DIAN y le cuenta a sus clientes que ustedes ya generaron esa aceptación tácita. Pueden llevar el control total de la trazabilidad de la notificación. Entonces, si la notificación que le envía a mi cliente si llegó, si me rebotó o si de pronto la envié parcialmente porque la envié a 5 correos y solo lo recibieron 4 y 1 no. Esa trazabilidad toda la van a poder llevar en el módulo de emisión electrónica. En este momento, todos las tienen, solo que no las tienen activas, por ejemplo, porque tienen la funcionalidad o tienen el proceso con su proveedor tecnológico y pues en ese caso ellos no ofrecen este servicio totalmente integrado. Entonces, ustedes todos tienen
estas columnas que les permiten ver la trazabilidad de la notificación, los eventos con sus clientes, pero no los tienen activos. Con este nuevo proceso los tendrían activos y podrían llevar como la trazabilidad aquí. Uy, me extendí un Muchas poco. gracias, Jimena. Perdón. Tenemos por aquí, yo creo que unas 2 últimas preguntas. Aquí hay una pregunta súper importante que precisamente nos hacía un cliente en una sesión en estos días. ¿Se debe solicitar una nueva resolución de facturación al momento de hacer el cambio a software propio? No, digamos que el cambio para la DIAN es transparente. A la DIAN no le interesa cómo se transmitan los documentos, sino que se transmitan. Entonces, el proceso que se hace es contarle a la DIAN que vamos a tener un proceso adicional de envío de documentos a través del software propio. Y lo que se hace es asignar la resolución que tienen actualmente para facturar a este nuevo proceso que se llama software propio. Entonces, para ustedes el cambio va a ser transparente. No se requiere cambiar de resolución ni hacer nada digamos que esos ajustes contables. Todo sigue siendo igual. Vale, muchas gracias, Jimé. Bueno, por aquí tenemos varias preguntas que todavía nos quedan. Nos encantaría pues poderles dar respuesta a todos aquí, pero pues desafortunadamente no alcanzamos. Vamos a dar respuesta a una última pregunta. Recuerden, las que no alcanzamos a ver, igual nosotros les vamos a dar respuesta a través del correo electrónico. Si todavía hay gente que está aquí que de pronto tiene alguna inquietud, por favor regístrenla para que nos llegue y nosotros poderles dar respuesta a través del correo electrónico. Entonces, esta es nuestra última pregunta. Dice, en nuestro caso, que tenemos el software de 5RP arrendado y que solo tenemos el módulo de facturación y cartera, no contamos con CBR, ¿no aplicaría la actualización por su parte para cumplir con la normatividad? Sí, digamos que el generar facturas desde el módulo de facturación y cartera también indica que generas facturas electrónicas y que debes contar con la nueva versión. Entonces, así, digamos que los cambios impactan un poco más a nuestros clientes de CBR, pero igual los cambios se deben aplicar a cualquier facturación que se genere del ERP, sea desde facturación y cartera, sea desde ABR, sea desde CBR o desde las órdenes de facturación que emitan desde ACRO o maquinaria y equipo. Al final, todas terminan siendo facturas electrónicas que se transmiten a la DIAN y que deben cumplir con lo que exige el anexo punto 1.9. Entonces, la respuesta es sí, también lo tienes que hacer. Listo, vale. Muchas gracias, Jimena. Ok. De esta manera, pues ya damos por finalizada nuestra sección de preguntas. Igual, ahí veo que tenemos muchas más. Y como les hemos venido diciendo, les vamos a dar respuesta a través de correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena y Zenaida. Gracias también a todos por asistir a este espacio que ha sido pensado exclusivamente para ustedes. Recuerden que si alguna de sus preguntas no fue contestada durante la sesión, en los próximos días les haremos llegar las respuestas faltantes en las memorias acompañadas con el video del webinar. Desde 5Soft deseamos que hayan aclarado todas sus dudas y que hayan enriquecido con toda nuestra información que brindamos el día de hoy. Les deseamos a todos un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día para todos.